Hello, welcome back to Sparkling English, Lesson 74. Remember, joy is the best makeup. Hi, my name is Luis Manuel Diaz Bocio, and I'm so glad to be with you, sharing these lessons so that you can keep going and keep improving your English, your knowledge of English. Hola, bienvenidos a la lección 74 de Sparkling English. El gozo es el mejor maquillaje. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes en esta lección nuevamente, tratando de enseñar y compartir con ustedes de manera que puedan seguir aprendiendo y mejorando su conocimiento de el inglés. Bienvenidos, bienvenidos. Miremos como siempre, este examen rápido de inglés, a ver cómo vamos avanzando en el conocimiento. La primera pregunta de las 10 que aparecen a continuación y cuyas respuestas están en la penúltima página. Por favor, no vaya a la penúltima inmediatamente para ver cuáles son. Intente dar lo mejor de sí y luego verificar cuando llegue el momento. La primera pregunta es: choose the right word to fill out the blank space in the following phrase. It was snowing, but there was no accumulation because the was warm. En ese espacio usted va a escoger cuál es la palabra correcta: earth, soil, ground. Segunda pregunta: choose the right word to fill out the blank space in the following phrase. Blank space. You tell me what time it is. Usted va a escoger entre can, please, let. Number 3, choose the right word to fill out the blank space in the following phrase. I would, space, stay here until he comes. Prefer, rather, look. Number 4, what is the past and past participle of to run and to walk? Number 5, can you tell the meaning of to learn by heart? Number 6, how do you say in Spanish look, watch, see, gaze, and stare at? Number 7, translate into Spanish. Giving back to it rings a bell. Number 8, do you remember the meaning of speaking one's mind? Number 9, do you remember how to say in Spanish to be glad to meet? Space. Well, it's not really space. Can you remember the meaning of wood? As I said before, you can find the answers on page next to last. Como les dije antes, las respuestas a cada una de estas preguntas las podrá encontrar en la página penúltima. Espere, trate de responderlas. Deténgase, analice, piense, dé lo mejor de usted, porque de nada sirve ir a ver cuáles son las respuestas. No tendría mayor utilidad, excepto que usted trate de recordar, porque creo que ya usted tiene en su mente cada una de ellas. Muy bien. Welcome to our Sparkling English lesson 74. I have to tell you that if you have been studying seriously all the previous lessons, you already know English very well. I'm not kidding. If you don't believe it, it's just because most of us have some misgivings about our own knowledge. Tengo que decirles de verdad que si usted ha estado estudiando seriamente todas las lecciones anteriores, ya usted tiene un muy buen conocimiento del inglés. No estoy bromeando. Si usted no lo cree, es simplemente porque la mayoría de nosotros tenemos ciertos recelos acerca de nuestros propios conocimientos. Let's have a reading. You should read after me and read it all by yourself as well.
por favor, tengamos una lectura. Usted debe leerla después de mí y léala usted solo también. Es importante, recuerden, que usted adquiera destrezas verbales. Recuerde fundamento, ¿cuál es? La gramática, que representa la estructura ósea de su conocimiento. Siguiente paso, los músculos, representado por un buen vocabulario. Y tercero, la movilidad, representado por una capacidad lingüística de pronunciarlo. Por lo general, la cuarta y último paso es el más complicado y es la capacidad de entender en inglés a otros. Ciertamente su oído no está del todo entrenado con un inglés nativo, no, mi inglés no es de un nativo, pero es bastante aceptable. De manera que escuchar, seguir mi pronunciación y hacerlo usted por sí solo va a ayudarlo en gran manera. Así que leamos. A story is told about Franklin D. Roosevelt when he was a young lawyer. He heard an opponent sum up his case before the jury, eloquently and emotionally, if at length. Seeing that the jury was uneasy, FDR is reported to have said, You have heard the evidence. Also, you have heard a brilliant speaker. If they believe him and dismiss the evidence, they will decide in his favor. That's all I have to say. He won. Say too much and you'll get bored. Say less than you could and you will win. When a baseball umpire says third foul, he does not have to add you're out. That's what the third failure means. When is the best time to stop talking? Probably now. Brief and to the point. That should be a lesson for all of us to learn. Miremos un vocabulario sobre sustantivos, adjetivos y verbos. Nouns, adjectives and verbs. Preste atención porque es el significado, el propósito de estas palabras es hacerle capaz de hablar un sparkling English. Mire las diferencias que hay aparentemente en la misma palabra en español. La palabra canal es el canal o brazo de río construido por el ser humano, se dice canal. Pero si es un canal natural de aguas, que puede ser un río, pero es un canal natural, no construido por el hombre, es natural, entonces se dice channel. Fíjense, si el hombre lo construye es un canal, pero si es un brazo natural, es channel. Y canal, si es el elemento de recolección de aguas lluvias del tejado, se dice gutter. Pero en español son canal. Las tres significan canal, pero vean la gran diferencia. Canal, channel and gutter. El verbo a continuación, deride, significa burlarse o ridiculizar. El sustantivo es derision, burla. La palabra character significa personalidad, no carácter, no temperamento. Temperamento es temper.
character hace referencia al conjunto de valores de la persona, su carácter, su personalidad. Amable, agradable, cualquier otra definición general, pero no es temperamento, como es en algunas partes se dice de carácter, tiene un carácter agrio. No, ese es un temper. Además, la palabra brand new también se puede pronunciar en algunos lugares brand new, pero generalmente brand new. Observe cuando he insistido anteriormente que cuando encima de la vocal, recuerde, está una rayita en esta fonética, en este diccionario, en esta representación que yo hago, no en todos, no en todos, en este. Si tiene una rayita, significa que la vocal se pronuncia como su original. En inglés, A, E, I, O, U. Cuando tiene un puntico, significa que se pronuncia de una extensión normal. Y cuando tiene dos punticos encima la vocal, significa que se extiende esa vocal. Aquí es brand new. No es new. Es brand new. Una U larga. Fíjense que en el caso siguiente, brand name, la A tiene la rayita, entonces se pronuncia como el original de su pronunciación. Name. La siguiente palabra, brickbat, es una palabra curiosa, pero es importante. Brick es un ladrillo, bat en este caso es un pedazo, pero fíjense el doble significado que tiene esta palabra. Brickbat es un pedazo de ladrillo, pero también significa palabra hiriente. Palabra hiriente, that's a brickbat. Let's read some sentences with the previous words. Follow my reading with no interruption. Es decir, vamos a mirar unas frases con el vocabulario anterior para entender un poco más profundo, en forma más profunda, el uso de tales términos. Entonces, number one, they have built a canal between the two rivers for commercial and recreational use. Como puede ver, han construido un canal, fue construido, entonces es canal. Number two, the English Channel is known in Spain as Canal de la Mancha. Porque ese English Channel o Canal de la Mancha no es construido por los hombres, de manera que es un canal natural. Number three, the gutters of the house are all full of dead leaves and dirt. El tercero entonces es las canales de la casa están todas llenas de hojas muertas y de sucio. Number four, they love to deride of those whose accents sound southern. Number five, it is a sign of rudeness and bad manners to use terms meaning derision to other person. Number six, they just bought a brand new house. Brand new house. Recuerden, no es new house. You cannot use commercially a brand name without getting in trouble. Number 8, the brickbats are recycled back to make new units. The brickbats are recycled back to make new units. Number 9, he used some brickbats when he spoke about her. Number 10, the character of my grandfather was highly respected among his peers. Number 11, she shows her temper very easily. Muy bien, estudie y comprenda, entienda, traduzca de alguna manera estas frases, estas oraciones
y que usted la pueda entender adecuadamente. Miremos algunos verbos irregulares. El verbo to bet, que significa apostar. Apostar como una forma real de apostar caballos o apostar lo que quiera, apostar partido, etcétera, etcétera. Pero también es una expresión general de te apuesto que yo gano, sin que haya apuesta en lo menos, en lo más mínimo. Entonces, to bet significa apostar, puede ver el pasado y el participio pasado que son iguales a el infinitivo. El verbo to bind, que significa atar, también significa encuadernar un libro, cualquier otro, bueno, un libro, un cuaderno, que se le pueda poner una pasta nueva, también se dice igual. Fíjese su pasado y su participio pasado, que son distintos. Aquí es bound y bound. El verbo to cost, que significa costar algo, el pasado y el participio pasado son iguales. El verbo grind, que significa moler, amolar o afilar, su participio pasado es, el pasado es ground y el participio pasado es ground. El verbo to hurt, que significa herir o lastimar, su participio pasado y su pasado son iguales, hurt. El verbo to let, permitir, dejar, su pasado y su participio pasado son iguales, let y let. El verbo to set, que significa poner o fijar, de allí viene el sustantivo sunset, la puesta del sol. Significa poner, fijar. Fíjese que su pasado y su participio pasado son iguales. Sublet, que significa subarrendar, su pasado y su participio pasado son iguales. To shed, verter, derramar, su pasado y su participio pasado son iguales. Observe a propósito de todos estos que son iguales, que esto no es una regla, como ya lo hemos mirado y lo volveremos a estudiar. Hay que memorizar y ese no es un gran trabajo realmente, es algo relativamente sencillo. Memorizar que el pasado de tal verbo grind es ground y el participio pasado es ground. Eso no es un gran esfuerzo, créanme que no lo es. O que el de let es let igual, eso no es un gran esfuerzo. Let's read some sentences with the previous irregular verbs. Follow my reading with no interruption. La idea es que usted lea inmediatamente después de mí, pero la idea es que usted entienda también lo que está leyendo, es decir, no pase tan rápidamente a la hoja siguiente, analice y entienda. I bet you that she will be on time and ready. Te apuesto a que ella llegará a tiempo y lista. Realmente no es una apuesta, es un decir, una expresión común que tenemos, más bien un modismo, pero es el verbo bet el que se utiliza. También, como le dije antes, el verbo bet se puede utilizar en apuestas reales, apuestas en partidos, en carreras, en cualquier cosa. Number 2, you have to bind it properly or it will get loose. Tienes que atarlo adecuadamente o se suelta. Number 3, it cost them a significant amount of money. Les costó una cantidad significativa de dinero. Number 4, he ground the corn into a fine meal. Él molió el maíz hasta dejarlo como una harina fina. She was badly hurt when she fell from her bicycle. Ella se lastimó seriamente al caerse de la bicicleta. Please let them all in. Permítales por favor entrar a todos. Usted lo puede traducir de otra manera. Permítale entrar a todos por favor, etcétera. El cambio, usted sabe que en español tenemos esa flexibilidad, como también en algunas expresiones en inglés. Number 7. I used to set the alarm clock at 5:30. Acostumbraba a poner el despertador a las 5:30.
Miremos otros verbos irregulares. Let's take a look and memorize some other irregular verbs. El verbo to breathe, su pasado y su participio pasado son bred, significa criar o procrear, animales especialmente. El verbo burst, su pasado y su participio pasado es burst, significa estallar, reventarse algo, como una llanta o algo similar. El verbo to deal, el pasado es y el participio pasado es dealt, significa negociar, significa tratar y tiene muchos otros significados. Recuerden, he insistido en que aquí solo coloco una definición por no tener espacio para todas las que un diccionario da en cuanto a significados de todos y cada uno, de la mayoría de estos verbos. El verbo to hit, que significa golpear, su pasado y su participio pasado son iguales. El verbo to put significa poner, su pasado y su participio pasado son iguales. El verbo to shoe, fíjese que es una U larga, tiene dos punticos encima, no es shoe, sino shoe, significa calzar a un caballo, calzar o herrar un caballo, no es ponerse uno los shoes, ponerse uno los pies, to put our shoes on. Si le dicen a uno, shoes your feet, están como diciéndole, y hierre sus pies, no, shoe no se utiliza, es aplicado a los seres humanos, es simplemente el sustantivo zapato. Entonces ponerse los zapatos, recuerden, es to put one's shoes on, no to shoe, eso es relativo a los animales. Y el verbo to wet, cuyo pasado y su participio pasado es wet, significa mojar o bien humedecer. Let's continue reading sentences with the previous irregular verbs. Follow my reading with no interruption. Lea conmigo. Luego, tómese su tiempo para que pueda entender lo que quiere decir cada una de esas expresiones. We bred horses in our ranch. Criábamos caballos en nuestro rancho. They burst in laughter after he completed his story. Ellos estallaron en risas después de que él terminó el chiste. She does not like to deal with this kind of business. A ella no le gusta meterse o tratar en este tipo de asuntos. Number 4, he hit himself with a bat. Él se golpeó a sí mismo con el bate. Number 5, you have to put on the suit for this interview. Tienes que ponerte el vestido entero para esta entrevista. I shoe my horse every year. Hierro, es decir, le pongo herraduras a mi caballo todos los años. The boys have wet the floor all over. Los niños han mojado el piso por todas partes. Miremos algunas frases comunes en inglés. No se traducen literalmente porque la traducción literal significaría algo que no es correcto decirlo en español. El significado es ajustado, es parecido, pero la traducción literal nos daría una expresión que no es costumbre utilizar en español. To be struck blind. To be struck blind significa quedarse ciego o cegarse temporalmente por algo que viene delante de usted y lo encandila. Eso es to be struck blind. To be elated over. Estar o sentirse gozoso por. To be elated over. At one's ease, a sus anchas, sentirse cómodo. En una silla, en un lugar, con alguien, etc. All at once, de repente, de buenas a primeras. To be the last straw. Oiga bien, to be the last straw. Ser el colmo, ser la gota que hace desbordar el vaso.
algo que sobrepasó ya los límites. Over the counter significa medicamentos que se venden sin fórmula médica. Déjà vu es una frase común en inglés, déjà vu, tal vez también en español, menos que en inglés, pero el significado de déjà vu es una sensación de haber experimentado algo que en realidad ocurre la primera vez, como cuando usted está en un lugar y le parece que me parece que yo he estado aquí antes. That's a déjà vu feeling. That's a déjà vu. Dirt cheap significa baratísimo. Y do it yourself, con todos esos guiones intermedios, cuando están es porque deben estar allí, significa la práctica de hacer las cosas uno mismo. Hay muchos libros de do it yourself, de cómo reparar esto. Eso es lo que quiere decir, la práctica de hacer uno las cosas o repararlas uno mismo. Mire las siguientes expresiones, las siguientes oraciones. Let's continue reading sentences with the previous phrases. Follow my reading with no interruption and translate. Be sure that you understand. Continuemos. Haga la lectura conmigo. Luego tradúzcala. Esté seguro de entenderla. No tiene por qué precipitarse. Por ejemplo, la primera dice, we were struck blind by the headlights of the coming vehicle. ¿Qué significa? Quedamos ciegos con las luces delanteras del vehículo que venía enfrente de nosotros. Number 2, they are elated over the invitation to attend the conference. Ellos están, súper contentos con la invitación de asistir a la conferencia. You feel at your ease whenever you go to the beach. Te sientes súper cómodo, te sientes súper contento cada vez que vas a la playa. It started raining all at once. Bueno, usted va a hacer la traducción, yo ya le he hecho las 3 iniciales. When he said that, it was the last straw. Number 6, we buy over-the-counter medicines for regular colds. They have a déjà vu feeling about this place even though they have never been here. I was able to buy a pair of shoes at a dirt cheap discount price. John has many do-it-yourself books on fixing computers. Ok. Nuevas expresiones comunes en inglés. Not much to look at. Nada que valga la pena mirar. Night people. Gente que trabaja de noche y duerme de día. Night people. I beg your pardon. Perdone. ¿Cómo dijo usted? Perdone. ¿Cómo? Recuerde, si usted no entendió algo que alguien dijo, la forma de Sparkling English es esa. I beg your pardon. Por favor, repita lo que dijo. Puede ser otra forma de traducirlo al español. Pero no se dice, excuse me, what did you say? Sí lo puede decir. Sí lo puede decir, pero no es una forma elegante. No es una forma elegante de decirlo. Excuse me, what did you say? La forma elegante y normal en el idioma inglés, I beg your pardon, que significa, perdone, ¿cómo dijo usted? Disculpe, no le escuché, perdone, ¿cómo? For my part, por lo que a mí concierne, en cuanto a mí, if worst comes to worst, si pasa lo peor, cualquier cosa sigue en esa oración. To be worth one's weight in gold. Valer su peso en oro. To know right from wrong. Distinguir entre el bien y el mal. To be soft on. Ser condescendiente con. Without a shadow of doubt. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. It is safe to say. Se puede decir sin temor a equivocarse. Etcétera, etcétera. Miremos algunas frases. Miremos algunas frases con estas expresiones anteriores. Let's continue reading sentences with the previous phrases. Follow my reading as close as you can and translate. During the sightseeing tour, there was not much to look at. Number 2.
Most of the newcomers have to become night people. Number 3. I beg your pardon. I was answering the phone when you asked. For my part, I do not care if it is fish or beef. If worst comes to worst, you know that I am willing to help. This piece is worth its weight in gold. They are old enough to know right from wrong. I have tried to be soft on her so many times. Without a shadow of a doubt, it will rain again tomorrow. It is safe to say that most food in this store come from other lands. Miremos algo de gramática ahora. Como todo lo que es gramática, es bien interesante, muy importante memorizarlo, recordarlo, porque recuerden que representa la gramática, el esqueleto, el espectro, la parte ósea de nuestro vocabulario. Si nuestra gramática es débil, deficiente, pues tendremos deficiencias en nuestro idioma. Así que en el idioma inglés quiero decir. Miremos este tema de las letras mudas o silent letters. Uno no siempre sabe cómo se pronuncia una palabra en inglés simplemente por la manera como se deletrea. No es cierto. En la primera lección que tuvimos ya hace largos días, largos meses atrás, usted recordará que le daba ejemplos. El nombre Sean siempre viene a mi mente, pero esa misma EA de Sean en muchas otras partes se pronuncia I. Entonces simplemente por ver cómo se escribe cómo se letra una palabra, no necesariamente sabemos cómo se pronuncia. En el caso de las vocales, como también estudiamos en las primeras lecciones, ustedes recordarán que tienen diferentes sonidos en palabras similares. Algunas veces una letra puede ser muda, es decir, que no se pronuncia en esa palabra. Son muchas las palabras comunes que contienen letras mudas. Bueno, usted recordará que la E, por lo general, cuando va al final, la letra E, en la vocal E, usted recordará que cuando va al final de una palabra, en la inmensa mayoría de casos, no siempre, no se pronuncia. Cuando la palabra es de origen francés o similares, pues tiene su pronunciación, pero como regla general, E al final no lleva pronunciación. Miremos, sin embargo, algunos casos de un poco más complicados, un poco más complicados, pero que en la medida en que vamos aprendiendo, no nos resulta complicado recordarlo. Por ejemplo, la B es muda en palabras como las que usted puede apreciar a continuación. B es muda en los siguientes casos. Por ejemplo, doubt, no es daubd, no, es doubt. B es muda en debt, no es debt, no, es debt. B es muda en climb, no es climb, no, es climb. B es muda en thumb, no es thumb, no. B es muda en la palabra comb, no comb. Usted recordará, doubt es duda, debt es deuda, climb significa treparse, montarse, thumb es índice y comb, thumb, recuerde, comb es peinilla o peinarse. Recuerde, es muda, quiere decir que no se pronuncia. Doubt, debt, climb, thumb, comb. La D es muda en las siguientes palabras. Wednesday, no es ni siquiera sé cómo pronunciarla. Wednesday, no, es
Oiga bien, Wednesday. ¿Qué significa? Usted bien sabe, ¿no? Miércoles. Bridge, no es bridge. Bridge. Grudge. Handkerchief, no es handkerchief. No es handkerchief, es handkerchief. Que a propósito significan Wednesday, miércoles, bridge, puente, grudge, rencor, y handkerchief significa pañuelo. La H es muda en Thomas, no es Thomas, sino Thomas. La H es muda en hour, no es hour, sino hour, hora. La H es muda en honor, no es honor. La H es muda en honest, honesto. Y la H es muda en stomach, no es stomach, sino stomach. Recuerde, como la H es muda delante de hour, honor y honest, si usted va a utilizar el artículo indefinido a, no puede ser a, sino an, porque esa H es muda. Y an va antes de un sustantivo con H muda. ¿Por qué se pronuncia an hour, no a hour? Es más complicado, así que por eso. Recuerde, ¿esto es complicado memorizarlo? No, amigo, no, de ninguna manera. Eso es sencillo, simplemente memorizar la palabra y recordarlo. Thomas, hour, honor, honest, stomach. Como decía en la introducción de esta parte, es probable que si usted no conoce la palabra y la lee por primera vez, digamos stomach, usted diría stomach. Pero cuando ya sabe esta regla, usted ya no dirá nunca más stomach, sino stomach. Fíjese, la L es muda en todas estas palabras que usted conoce. Could, no es could, es could. La L es muda en should, no es should, sino should. La L es muda en would, no es would, sino would. La L es muda en half, no half. La L es muda en walk, no en walk. La L es muda en talk, no es talk. Es fácil de recordar. Could, should, would, have, walk, talk. A propósito, usted bien sabe, could es el auxiliar de could, el pasado, auxiliar pasado de poder. Should es el auxiliar también postpretérito que significa debería. Would es el auxiliar de postpretérito que termina el verbo en ría. Y have es mitad, walk es caminar y talk es hablar. Ahora, la P es muda en los siguientes casos. Course. Recuerde, course, no es corpse. No es corpse. Si usted pronuncia corpse, que ya lo miramos en una lección anterior, usted está pronunciando C-O-R-P-S-E, que significa cadáver. Aquí significa cuerpo de, como cuerpo de infantería de marina, etcétera, etcétera, los cuerpos voluntarios, y se pronuncia entonces course. Recuerde, si usted pronuncia corpse, está significando cadáver, no cuerpos de grupos de personas que pertenecen a una organización especial. Course. Q no es coup. Q, que significa golpe. Golpe de estado en general. Coup d'état. A propósito, no se pronuncia porque viene del francés. Coup d'état. Neumonía. Neumonía no es es complicado pronunciarlo, la P allí. Neumonía no, es neumonía. La siguiente palabra, Sam, no es psalm, Sam o salm. Fíjese que la L tampoco se pronuncia. Es Sam, salmo. Y psychologist, la P tampoco se pronuncia. ¿Es esto complicado? No es complicado, es asunto de estudiarlo y aprenderlo, y después usted como yo se reirá de lo fácil que es.
Hay algunas reglas generales que permiten saber si una letra es muda en cierta posición. Hay reglas generales, pero tiene que memorizarlas. Por ejemplo, si B va después de M al final de una palabra, no se pronuncia. Por ejemplo, bomb, dumb, climb, lamb, thumb. B después de M no se pronuncia. Bomb, bomba, dumb, like como torpe, estúpido. Climb, ya lo miramos antes, encaramarse. Lamb, cordero. Thumb, índice, dedo índice. La K antes de N al comienzo de una palabra no se pronuncia. Por ejemplo, knee, rodilla, knack, maña, destreza de uno. Knife, cuchillo. Knight, caballero. Knowledge, conocimiento. ¿Va notando? K antes de N no se pronuncia, entonces no es knee, no es knack, knife, knife, knight, knowledge. Es que inclusive es difícil y, ¿cómo se dice? Horrible, se escucha horrible si fuera en ese caso. La N después de M al final de una palabra o a veces en medio no se pronuncia. Por ejemplo, autumn, otoño, esa N no se pronuncia, no es autumn. Hymn, autumn, hymn. Government, no es government. Condemned. Y damn. Es una expresión, esa última palabra es damn. Es una palabra que usted debe buscar en el diccionario, no quiero traducírsela. L en la combinación ALF al final de una palabra no se pronuncia. Por ejemplo, calf, que significa ternero. Behalf, en nombre de. Half, stock. Stock significa merodear, más que chismosear, pero ese es el significado. Mirar a hurtadillas. Hay otras combinaciones como estas con letras mudas que se aprenderán con el uso del diccionario. Por eso he sido insistente y no puedo cansarme de repetirles. Es que es bueno tener un muy buen diccionario si usted realmente quiere aprender inglés. Si usted tiene uno digital, pues allá usted. Yo prefiero el mío en hard copy, en papel. Sigamos con algunos nouns, adjectives and verbs. Airsick, preste la atención a esto. Todas estas lecciones tienen un propósito. Cada vocabulario tiene un propósito. Mire la diferencia. Airsick. Airsick significa mareado al viajar en avión. Carsick. Carsick significa mareado al viajar en carro o tren. Y seasick. Seasick significa mareado al viajar en barco o bote. Mire las tres. Airsick, cuando va en avión y se marea. Carsick, cuando va en carro o en tren y se marea. O seasick, cuando va en barco o en bote y se marea. Siguientes verbos. To abash significa avergonzar o desconcertar a alguien. To shame significa avergonzar también. Son sinónimos. To abate significa disminuir o aminorar, como disminuir la velocidad del viento, disminuir la velocidad, los precios, etc. To nod es un verbo también útil de memorizar. Nod significa saludar con la cabeza. Cuando uno inclina la cabeza, a veces cerrando los ojos para saludar a alguien que está lejano, a quien uno no puede estrechar la mano. O también significa simplemente inclinar la cabeza, como se acostumbra, algunos acostumbran delante de ciertas autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, to nod bien significa saludar con la cabeza o bien significa inclinar la cabeza. Puede ser también en una manifestación de vergüenza. He nodded when he realized that he was whatever.
To falsify, preste la atención a los siguientes. Mire las diferencias. To falsify, falsify significa falsificar un documento o falsificar la verdad. Cuando ya usted va a falsificar, o cuando alguien va a falsificar una firma, entonces to forge, falsificar una firma o falsificar un documento. Pero si se trata de falsificar dinero, entonces es counterfeit. Counterfeit. Pero si ya es falsificar algo uno mismo, es to fake, fingir, aparentar, falsificar una enfermedad, fingir o aparentar. Nuevamente, falsify es falsificar un documento, falsificar la verdad. Forge es falsificar una firma o también un documento. Pero si es dinero es counterfeit. Ahora, ¿qué pasa si usted dice forged money? Bueno, quizás lo entiendan, pero no es la forma regular de decirlo. Es counterfeited money. Y fake significa fingir o aparentar algo, falsificar algo, falsificar una enfermedad, pero más que falsificar es fingir o aparentar. Y finalmente la palabra hot potato significa un asunto delicado o un problema molesto. Eso es en realidad traducimos al español una papa caliente, un asunto delicado, algo que nadie quiere manejar, un problema molesto. Muy bien. Miremos otros verbos, adjetivos y sustantivos. Nouns, adjectives and verbs. To abstain significa abstenerse de, privarse de. To endure significa soportar, resistir. To resist significa resistir. To oppose significa oponerse, resistirse. Como podrán ver, realmente hay un elemento de sinónimo entre ellos. Ahora lo explicaré con más detalles. El verbo to struggle significa luchar, resistir. To refuse, que significa rehusar o resistir también. Fíjense, todos 6 tienen un elemento de sinónimo, una raíz de sinónimo con sus diferencias. To refrain from, abstenerse de, resistir también. Dairy significa lechería. Dairy farm significa una granja lechera. Dairy product significa un producto lácteo, yogur, leche, queso, etcétera, etcétera. Dairy cattle, ganado lechero. Y finalmente la palabra gifted, que significa dotado o talentoso. Miremos algunas palabras, algunas frases con los 2 páginas anteriores, con las palabras de las 2 páginas anteriores. La primera, my daughter gets airsick every time she travels. Mi hija sufre de mareos cada vez que viaja en avión. Fíjense que aquí no tengo que decir en avión. She travels by air because airsick ya implica que es por aire. Sería una redundancia. Por eso no aparece, sino simplemente airsick. My daughter gets airsick every time she travels. No va a ser en barco. Tiene que ser en avión si es airsick. I was carsick every time I traveled with my parents. Yo sufría de mareos cada vez que viajaba. Entendemos, en carro, con mis padres. No hay que decir, I was carsick every time I traveled by car. Carsick ya significa eso, ya está involucrado. El tercero, they went in a cruise just once because they both felt seasick. Utilizo eso porque aquí se parece el crucero, porque ellos embarcaron en un crucero solo una vez porque ambos experimentaron mareo en el barco. Pero si aparece, hay muchas expresiones en las que no hay que decir barco, sino ya se entiende que es, si usted dice seasick, se entiende que es en el agua.
Number 4, you felt abashed after you were told that you were not on the invitation roster. Sorry. You felt abashed after you were told that you were not on the invitation roster. Te sentiste avergonzado después de que te dijeron que no estabas en la lista de invitados. I felt shame for her. Sentí pena o vergüenza por ella. The rain is abating. La lluvia está disminuyendo. She nodded at us when she entered and was afar from us. Ella nos saludó inclinando su cabeza al entrar y estar lejos de nosotros. He was bold enough to falsify his grades. Él fue bastante atrevido para falsificar sus calificaciones. They forged their father's signature. Ellos falsificaron la firma de su padre. You received some counterfeited money. Recibiste un dinero falsificado o falso, un dinero falsificado o falso. Number 11. He fakes to be sick to skip school. Él finge estar enfermo para no ir a clases. No one wants to talk about that. It is a hot potato. Nadie quiere hablar de eso. Es un tema delicado. We usually abstain to eat sweet or salty food. Por lo general nos abstenemos de comer alimentos dulces o salados. Many a time we refrain from speaking our minds. Más de una vez nos abstenemos de expresar nuestra opinión. If you want to be a good runner, you have to endure your daily routine. Si deseas ser un buen corredor, debes soportar, resistir la rutina diaria. Fíjense que son significados distintos. En el primer caso, resistir es abstenerse de. En este 15, en el 13 y el 14 es abstenerse de. Pero en este 15 es resistir en el sentido de tener resistencia, de soportar. Number 16. If you want to be a good runner, you have to resist against eating too much. Aquí es nuevamente abstenerse, resistir, tener fuerza de voluntad para evitar algo. Number 17. They will oppose the city proposal. Ellos se resistirán, se opondrán, otro significado, a la propuesta de la ciudad. My struggle to lose weight. Mi resistencia, mi lucha por perder peso. Estudie todas estas expresiones, por favor, y profundice en el significado de resistir o abstenerse en cada una de ellas, cuán diferentes pueden ser. Miremos otros nouns and adjectives. Fiber significa fibra, pero también significa temperamento. Fortitude significa fortaleza o firmeza. Grit significa coraje, valor. Pluck significa también coraje o valor. Good neighbor, con esa rayita entre good y neighbor, significa de buen vecino, es decir, un adjetivo. Good sense significa sensatez, sabiduría práctica. Good sized, con la rayita entre las dos palabras, significa de buen tamaño. Good tempered, de buen corazón. Law significa ley o derecho, como usted bien conoce. Law abiding significa observante de la ley, con la rayita intermedia. Lawbreaker, como una sola palabra, significa infractor de la ley. Lawful significa legal, legítimo. Law day significa día de vencimiento de una deuda. Lawless significa anárquico. Lawmaker significa legislador. Y law of nature significa derecho o ley natural. Es una ley natural. Muy bien. Miremos algunas frases con estas palabras. Please read aloud these phrases from the previous vocabulary after me. Your uncle is a nice fiber person. Tu tío es una persona de temperamento afable. Fiber.
temperamento, fibra. Se puede traducir fibra, tu tío es una persona de fibra amable, pero temperamento es creo que lo mejor. They showed fortitude as they faced the death of their father. Ellos mostraron fortaleza al enfrentar la muerte de su padre. Number 3. To ride a roller coaster you need grit. Para montarse en la montaña rusa se necesita coraje. He's a man of great pluck despite his age. Él es un hombre de gran valor, de gran coraje, de gran energía a pesar de su edad. We always follow a good neighbor policy. Siempre seguimos una política de buen vecino. Your friend seems to be a man of good sense. Tu amigo parece ser un hombre de sabiduría práctica, una persona sensata. We caught a good-sized fish when we went fishing. Atrapamos un pescado de buen tamaño cuando fuimos de pesca. Number 8. He's a good-tempered gentleman for as long as I have met him. Él es un caballero de buen corazón desde que lo conocí. Number 9. We have to be law-abiding citizens or we will be in trouble. Tenemos que ser ciudadanos respetuosos de la ley o tendremos problemas. To be a lawbreaker means you are in trouble with the authorities. Ser un infractor de la ley significa que tienes problemas con las autoridades. It is lawful to park on this side of the street. Es legal aparcar o parquear en este lado de la calle. Number 12. Tomorrow is your law day to pay your mortgage. Mañana es el día de vencimiento de tu deuda hipotecaria. Some major cities in the world are lawless places. Algunas ciudades importantes en el mundo son lugares anárquicos. Okay, please read aloud these quotes after me. Just in case you find any errors in this lesson or previous ones, please remember that they were put there on purpose. We try to offer something for everyone. Some people are always looking for mistakes and we didn't want to disappoint you. ¿Puede entenderlo? En caso de que usted encuentre cualesquiera errores en esta lección o en alguna de las anteriores, recuerde, están allí con un propósito. Intentamos ofrecer algo para cada quien, para todo el mundo. Algunas personas siempre se están buscando errores y no quise decepcionarlas. Number 2. After all, imperfection is one of the few things we still have in common. It puts us together in the same family. Number 3. When we learn to delight in the family, we are forever changed and discover unspeakable joy. Number 4. I know learning won't be easy, but I also know you've got what it takes to get through it. Number 5. Keeping on. Number 6. Did you know that in every day there are 1440 minutes? Use them. Number 7. When is the best time to stop talking or writing? Probably now. Vamos a ver algo de gramática en este momento. Different spellings between USA and Great Britain or England. Deletreos diferentes entre Estados Unidos y Gran Bretaña o Inglaterra. En general, entre Estados Unidos e Inglaterra hay ciertas diferencias en la forma como se deletrean algunas palabras. Por ejemplo, los verbos que en inglés de Estados Unidos terminan en IZE, en el caso de Inglaterra terminan en ISE. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice organize, pero en Inglaterra se escribe organize, con S. En inglés se escribe apologize. En Inglaterra se escribe apologize. En Estados Unidos se escribe realize, con Z. En Inglaterra, realize, con S. Recognize. En Inglaterra, recognize,
con S. Es muy común, ¿ah? No se anticipe, tengo alguna recomendación que hacer. En Estados Unidos se escriben muchas palabras con or al final, mientras que en Inglaterra esa misma palabra o esas mismas palabras se escriben con O-U-R. Por ejemplo, en Estados Unidos se escribe honor. En Inglaterra se escribe honor. Honor. Realmente la pronunciación es prácticamente la misma. Behavior. Pero en Inglaterra se escribe behavior. Color. 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 Labor. Neighbor. Humor. Fíjense cómo se escribe en el inglés de Inglaterra. ¿Es eso preocupante? No, espera un momento, no se anticipe. En Estados Unidos se escriben muchas palabras con L-E-R o L-E-D al final, mientras que en Inglaterra esa misma palabra se escribirá con doble L-E-R o doble L-E-D. Por ejemplo, traveler. En Estados Unidos, en Inglaterra es traveler con doble L. Leveled. En Inglaterra es leveled con doble L. Cancelled. En Inglaterra es cancelled. Fueled. L una sola y en Inglaterra es una doble L. Este otro grupo de palabras se escriben diferente entre Estados Unidos e Inglaterra. Por ejemplo, en Estados Unidos se escribe center. En Inglaterra se escribe centre. En Estados Unidos se escribe liter. En Inglaterra se escribe litre. En Estados Unidos se escribe meter. En Inglaterra se pronuncia metre. Pero la pronunciación es igual, ¿eh? En Estados Unidos se escribe fiber. En Inglaterra se escribe fibre. Pero la pronunciación es igual. Theater. En Inglaterra se escribe theatre. Pero nuevamente las pronunciaciones son iguales. Sin embargo, las escrituras son distintas. ¿Cómo manejar esas diferencias? Es la pregunta final. Sencillo. Si se está en Estados Unidos, se debe usar la escritura estándar en dicho país. Y si se está en Inglaterra, se debe usar su deletreo típico. No olvide, vale la pena recordar la máxima romana. Cuando estés en Roma, haz como los romanos hacen. Así que eso es todo lo que quería compartirle. Si está en este país o en el otro país o en cualquiera, usted tendrá que seguir los estándares de ese país donde usted esté. Muy bien. Vamos a mirar entonces la respuesta del examen rápido que hicimos. Choose the right word to fill out the blank space in the following phrase. It was snowing, but there was no accumulation because el espacio was warm. Escogimos ground. ¿Por qué? Porque Earth significa la Tierra, pero la Tierra, el planeta Tierra. ¿Por qué no escogimos soil? Porque soil significa ¿qué? Significa esa tierra vegetal, esa capa vegetal allí nada más. Entonces el término correcto es ground. La tierra, el suelo estaba caliente. La siguiente es choose the right word to fill out the blank space in the following phrase. El espacio era al inicio. You tell me what time it is. Escoger entre can, please y let. Escogimos can porque please no puede ser. Please you tell me what time it is. No es correcto. Tampoco podía ser let. Let you tell me. No podía ser. Simplemente por extracción era can y ciertamente es can. La tercera es choose the right word to fill out the blank space in the following phrase. I would rather, estaba el espacio, stay here until he comes. I would prefer stay here until he comes. Pudiera ser, ¿cómo no? La segunda, I would rather, es la más utilizada, es la que suena a mejor inglés, pero la primera también, I would prefer stay here until he comes. Eso es correcto. I would rather stay here until he comes.
Y la tercera, I would look stay here. Esa sí no tiene ningún espacio. Esa sería incorrecta totalmente. En la cuarta, what is the past and past participle of to run and to walk? Bueno, the run es igual el pasado y el participio pasado, run, run. Y the walk, que es un verbo regular, es walked y walked. La número 5 era can you tell the meaning of to learn by heart? Recuerden, significa aprenderse algo de memoria. Learn by heart es aprender algo de memoria. La número 6 es how do you say in Spanish look, watch, see, gaze and stare at? Bueno, se dice en español mirar, observar con atención, ver. Look significa mirar, watch significa observar con atención, see simplemente significa ver, gaze significa mirar fijamente y stare at significa mirar imprudentemente. Luego la número 7 dice translate into Spanish, giving back to, y it rings a bell, significa devolver a, y me suena familiar, me recuerda algo. La número 8, do you remember the meaning of speaking one's mind? Significa decir uno lo que piensa o decir lo que piensa uno. La número 9, do you remember how to say in Spanish to be glad to meet? Estar contento de conocer a alguien, recuerden, es una expresión de cortesía que utilizan las partes que acaban de ser presentadas. Le presentaron a alguien, usted puede decirle, I'm very glad to meet you. Y también él le puede responder lo mismo, glad to meet you. La número 10, can you remember the meaning of would? Recuerden, would realmente no tiene ningún significado por sí solo, pero es el auxiliar del postpretérito, es decir, que el verbo de su forma infinitiva terminaría con ese would delante, terminaría en ría. Muy bien. Muy bien. Okay, we have reached the end of lesson 74, which is our next to last lesson. Then what is it next? Our last lesson is coming. Thank you for believing that it is possible to learn. Hemos alcanzado el final de la lección 74, la cual es nuestra penúltima lección. ¿Qué sigue? Nuestra última lección se aproxima. Gracias por creer que es posible aprender. En realidad, la lección que viene, la número 75, es la última que vamos a tener. Considero que si usted en verdad ha estudiado estas 5 lecciones, tiene unos fuertes fundamentos para continuar aprendiendo inglés por usted mismo, usted solo. Ya haré más referencia a la última lección, la número 75, que habrá de venir en el semana entrante, Dios mediante. Pero anticipadamente quiero decirle gracias y espero que en verdad usted haya estado aprovechando esta oportunidad gratuita desde el punto de vista monetario, pero costosa desde el punto de vista de su enfoque, de su concentración y de su tiempo, pero con sus innegables beneficios. Okay, looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Bye bye now. Bye bye.